Bueno, 8:10. ¿Empezamos o qué, Eli? Sí, Cristian, Bueno, hágale. sí, Pauli, profe. Entonces, ya empezamos la grabación. Comencemos entonces con la charla de manejo intervencionista avanzado del dolor a cargo del doctor Cristian Ramírez, médico y cirujano de la Universidad de Antioquia, especialista en anestesiología y reanimación también de la Universidad de Antioquia, con fellow del programa de medicina del dolor. Listo, entonces, muy buenas noches para todos. Pues antes que nada, agradecerles a ustedes pues como la invitación a este tipo de espacios académicos y a la doctora pues Eliana Valencia. El día de hoy, como ustedes lo han dicho, vamos a hablar de manejo intervencionista de dolor. Ya me hicieron la presentación, pues yo actualmente pues yo soy anestesiólogo y actualmente soy fellow del programa de medicina del dolor e intervencionismo analgésico de la Universidad de Antioquia. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que me apasiona enormemente, que es el manejo intervencionista del dolor. Esta charla, pues inicialmente estaba denominada como manejo intervencionista avanzado del dolor, pero creo que la palabra avanzado pues genera una connotación errónea en torno a lo que yo quiero transmitirles en la charla, porque finalmente no quiero que todos se vayan con la idea de que el hecho de que sea avanzado sea la última estrategia dentro del manejo de este tipo de pacientes, sino que deben ser estrategias ofrecidas de forma integral al paciente con patología dolorosa. Dicho esto, entonces la tabla de contenido de los temas que quiero tocar a lo largo de la charla, donde inicialmente les voy a hablar de una pequeña introducción, partiendo de qué tipo de pacientes podrían ser potencialmente beneficiarios de intervencionismo en dolor, y posteriormente les hablaré de algunas de las técnicas que como intervencionistas tenemos para ofrecerle a este tipo de pacientes, como son los procedimientos a nivel espinal, las neurolisis y los bloqueos simpáticos, los procedimientos avanzados que implican neuroestimulación y la colocación de terapia intratecal, y los procedimientos a nivel de los tejidos blandos e inyecciones articulares. Básicamente, mi objetivo será mostrarles cuáles serían las indicaciones de dichos procedimientos y pues algo básico en torno a cómo se realizan estos mismos. Finalizando con unos puntos claves que voy a tocar de forma transversal a lo largo de la presentación. A manera de introducción, y como espero lo hayan visto en las clases anteriores, el dolor es una patología supremamente frecuente y de difícil manejo. La última definición de dolor es esta propuesta por la Asociación Internacional para el Estudio de Dolor en el año 2020, donde ellos nos dicen que el dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada o similar a la asociada a una lesión tisular, ya sea real o potencial. En este orden de ideas, uno se va a enfrentar a pacientes en los cuales pues, no exista una causa fisiológica específica relacionada al dolor y aún así uno no puede subestimar el síntoma. El dolor es una patología frecuente, se dice que es la causa más común de discapacidad crónica y laboral a nivel mundial y se que hasta que una quinta parte de la población mundial reporta tener algún tipo de dolor persistente por al menos 3 meses. Y específicamente ese dolor que dura 3 meses es lo que conocemos como dolor crónico y es donde probablemente mayor preponderancia van a tener este tipo de terapias intervencionistas. Como ustedes saben, tener dolor se asocia a peores desenlaces, mayor riesgo de estrés, ansiedad, depresión, deprivación del sueño y obviamente todo esto va a afectar la calidad de vida de los pacientes. En este orden de ideas, cuando ustedes enfrentan una patología dolorosa, hay 4 principios que siempre deben ser tenidos en cuenta. Lo primero es que el dolor debe ser comprendido como una experiencia personal, que no únicamente va a estar influenciada por factores biológicos y en ese orden de ideas, hacer un bloqueo muy probablemente sea insuficiente en torno a todas las dimensiones de dolor, sino que también va a estar influenciado por factores psicológicos o sociales, lo que implica que estos pacientes requieran un manejo interdisciplinario. El segundo punto que me parece importante que se lleve en el día de hoy es que los individuos normalmente aprendemos ese concepto de dolor a lo largo de las experiencias que tenemos en la vida. Y en este orden de ideas aparece un tema o un término que es el sufrimiento, que es el grado de padecimiento que le damos a una patología dolorosa. Y es que no es de extrañarnos que una persona, a pesar de que tenga un estímulo muy similar, experimente diversos grados de sufrimiento de acuerdo a la causa del dolor. Por ejemplo, no es lo mismo el dolor que genera una mastectomía o el sufrimiento que genera una mastectomía por cáncer al sufrimiento que generaría, por ejemplo, una mamoplastia de reducción o una mamoplastia de aumento en el contexto de una cirugía estética. Obviamente, las causas oncológicas se van a asociar a mayor grado de sufrimiento y eso hace que sea más difícil de abordar.
Otro punto que es muy importante es que dolor y nocicepción, permítanme pongo el puntero, se refieren a fenómenos completamente distintos. La nocicepción es el conjunto de procesos biológicos que explican cómo se transmite, se traduce y finalmente se percibe o modula el dolor, mientras que el dolor es una experiencia más allá que no se puede interferir únicamente o impedir únicamente de la actividad de neuronas sensoriales. Y el cuarto punto importante es que el dolor juega un papel adaptativo en los seres vivos, teniendo efectos adversos sobre la función y el bienestar social y psicológico. En este orden de ideas, más que entender el dolor como un proceso meramente fisiológico, debe ser entendido como una experiencia dolorosa, donde tendremos en cuenta factores afectivos, socioculturales, obviamente fisiológicos, pero también de relacionamiento, cognitivos o sensoriales, que van a influenciar en cómo los seres humanos percibimos el dolor. Y partiendo de este principio, es que justifican que este tipo de pacientes sean manejados por grupos interdisciplinarios. Incluyen obviamente especialistas en alivio del dolor e intervencionismo analgésico, que es lo que hacemos nosotros, pero también paliativistas, cirujanos, médicos generales, psiquiatras, psicólogos o trabajadores sociales en pro de apuntar en todas estas dimensiones del dolor. Con respecto a cómo manejamos el dolor, esta es la escalera clásica que conocemos por la OMS desde el año 1978. Aunque esta escalera fue fundada particularmente para el paciente con dolor de tipo oncológico, realmente lo hemos extrapolado incluso a patologías no oncológicas. Básicamente, la propuesta de la escalera es que clasifiquemos al paciente de acuerdo a la categoría de su dolor y según esto hagamos un manejo escalonado en torno al uso de los medicamentos. Así pues, cuando ustedes se enfrentan a un paciente con dolor leve, muy probablemente, que es el paso uno de esta escalera, ese paciente va a tener un alivio significativo con uso de medicamentos no opioides, que incluyen el acetaminofén, los AINES, los antidepresivos, los gabapentinoides, entre otros. El paso 2 de esta escalera de la OMS se dan para aquellos pacientes que de entrada tienen un dolor clasificado como moderado o que tienen un dolor leve que no respondió a esta terapia inicial. En este caso vamos a utilizar opioides débiles, donde en nuestro medio los más comunes son el tramadol, la codeína y la hidrocodona, pero pues también deberíamos sumarle terapias adyuvantes vistas en el estadio número uno. En el paso número 3 vamos a tener pacientes con dolor severo, donde el manejo debería ser idealmente con opioides fuertes, con un amplio abanico disponible particularmente en nuestro medio, junto con medicamentos no opioides. Sin embargo, esta escalera ha tenido modificaciones a lo largo del tiempo y cada vez más se le incluye un paso cuarto, que es el uso de técnicas intervencionistas, que es la que hacemos los algesiólogos. Estas técnicas intervencionistas, más que deber ser vistas como un último paso dentro de la escalera de la OMS, pienso yo que deben ser incluidas dentro de los algoritmos transversales del manejo del dolor, donde muchas veces ustedes se van a enfrentar a pacientes con patologías, por ejemplo, musculoesqueléticas, incluso patologías oncológicas, donde el intervencionismo va a ser clave para el pronóstico de ese paciente. Y lo otro que hay que entender es que el manejo del dolor pues no es un manejo estático, sino que va a depender del estadio o de la fase en el cual se encuentre mi paciente. Por ejemplo, no es lo mismo enfrentarme a un paciente con dolor crónico en una consulta externa que me permitirá hacer un escalonamiento adecuado de este tipo de medicamentos a un paciente que se presente a un servicio de urgencias con dolor agudo o con un dolor crónico no controlado, donde muy probablemente yo debería empezar con estadios más avanzados e irme devolviendo según la respuesta de mi paciente. El día de hoy particularmente les voy a hablar de este cuarto estadio o este cuarto paso, que es el uso de terapias intervencionistas. Por intervencionismo en dolor, entonces entendemos a una subespecialidad de la medicina, y esto es muy importante porque el hecho de que sea una subespecialidad implica que como algesiólogos requiramos hacer una primera especialidad, que en Colombia en la gran mayoría de los casos es anestesiología. Aunque pues ustedes van a ver que en el mundo se comporta de forma muy similar. En Estados Unidos, la gran mayoría de los intervencionistas en dolor también somos anestesiólogos y van a ver que en algunas partes del mundo, como por ejemplo en Europa, pues también esta especialidad está abierta o esta subespecialidad está abierta a otras primeras especialidades como la neurología, la neurocirugía o la fisiatría. Particularmente, los algesiólogos somos subespecialistas que nos encargamos de manejar el dolor de manera mínimamente invasiva mediante aplicación de diferentes técnicas como los bloqueos, el tratamiento neurolítico, la radiofrecuencia o el implante avanzado de dispositivos tipo neuroestimuladores o bombas intratecales.
La gran mayoría de estos procedimientos son realizados en salas de procedimientos convencionales, se hacen bajo sedación, es decir, la gran mayoría son procedimientos ambulatorios, donde el paciente llega de su casa y se va para su casa después de realizado el procedimiento. Generalmente hacemos una mezcla de sedación más anestesia local y en algunos casos específicos utilizamos anestesia general. Algo que nos diferencia de, por ejemplo, las infiltraciones realizadas por otros especialistas a los bloqueos y el intervencionismo, perdón, realizado por los anestesiólogos, es que siempre utilizamos técnicas guiadas por imagen, donde básicamente las dos modalidades de imagen más frecuentes que nosotros utilizamos son la fluoroscopia, que están viendo en la parte inferior de la diapositiva, que es básicamente un haz de rayos X con una pantalla que permite a través de referencias óseas pues buscar nuestros objetivos donde vamos a poner los medicamentos, y la otra técnica que utilizamos o el otro dispositivo es el ecógrafo. Además, pues existen otros dispositivos que uno puede utilizar para realizar intervencionismo, como los bloqueos guiados por tomografía, pero realmente en nuestro medio, las dos herramientas que más disponemos los intervencionistas son la fluoroscopia y la ecografía. Después de esta introducción, entonces voy a hablarles un poco de cada uno de los procedimientos que como intervencionistas podemos ofrecerles a nuestros pacientes. El primero de ellos son los procedimientos a nivel espinal, y de estos voy a arrancar con la inyección epidural de esteroides. Como su nombre lo indica, las inyecciones epidurales de esteroides implican pues la aplicación de esteroides dentro del espacio epidural que queda justo por encima de la dura madre. La usamos frecuentemente en el paciente con dolor lumbar refractario al manejo conservador, y esto es muy importante porque cuando vayan su práctica clínica, la gran mayoría de pacientes con dolor lumbar van a responder muy bien a la terapia farmacológica inicial e incluso a la fisioterapia. Sin embargo, un grupo significativo, más o menos un 15 a un 20% de esos pacientes, puede que requieran un manejo más avanzado, donde la inyección de esteroides puede ser una muy buena opción. La indicación más común para nosotros pensar en inyectar esteroides es el paciente con dolor de tipo radicular, y aquí pues hay varias patologías como las hernias discales, las estenosis de los forámenes, entre otros. Sin embargo, este procedimiento se puede utilizar en otras causas como las estenosis espinales, con o sin claudicación neurogénica, y en pacientes con otras causas de dolor lumbar crónico, como por ejemplo el paciente con dolor discogénico, que puede beneficiarse de ponerle esteroides a nivel epidural. Estas son las contraindicaciones a la hora de utilizar esteroides epidurales. Como van a ver, aplican para la gran mayoría de procedimientos intervencionistas que utilizamos. La primera de ellas es tener una infección en el lugar de la inyección. Obviamente, en este caso, pues vamos a poner inyecciones en el neuroeje, y si usted tiene una infección en la piel cerca del lugar donde va a inyectar, pues existe la posibilidad de hacer una meningitis o una encefalitis con las consecuencias graves de este tipo de complicaciones. La otra contraindicación es tener una infección sistémica no controlada y los pacientes con coagulopatía, ya sea porque la misma enfermedad per se asocia a coagulopatía, como por ejemplo la sepsis, o pacientes que estén tomando algún tipo de anticoagulante o medicamento antiagregante que requieran una suspensión adecuada antes de ser llevados a este tipo de procedimientos. Como les venía diciendo, la gran mayoría de procedimientos que hacemos los algesiólogos pues son procedimientos ambulatorios, se realizan guiados por fluoroscopia, estas inyecciones de esteroides epidurales con sedación y anestesia local. Usualmente ponemos el paciente en decúbito prono y a partir del fluoroscopio pues localizamos los espacios a donde vamos a llegar y nuestros puntos objetivos. Existen diferentes abordajes. Las imágenes que ustedes ven a la derecha básicamente son las imágenes que nosotros obtenemos del fluoroscopio, y lo que se ve más oscuro básicamente es el medio de contraste que nos indica que estamos en el lugar adecuado para realizar las inyecciones. Existen varios abordajes para hacer el abordaje epidural cuando ponemos esteroides, como lo que ven acá. Este es un abordaje interlaminar, acá abajo ven un abordaje transforaminal y acá abajo una inyección caudal de esteroides, donde, como les conté, usamos siempre medio de contraste para verificar que estemos en el lugar correcto. Generalmente, las inyecciones que se hacen a nivel epidural implican la aplicación de esteroides, y esos esteroides pueden estar mezclados o no con anestésicos locales. Usualmente, poner esteroide junto con anestésico local va a llevar a un inicio más rápido de la acción del esteroide y pues a disminuir el riesgo de neuritis, que muchas veces es vinculada con este tipo de medicamentos. Con respecto a qué tan efectivas son este tipo de intervenciones, pues va a depender de la patología. Hay algunas con mayor evidencia, como las hernias discales, y algunas otras donde pues, la efectividad no puede ser tan marcada.
Son procedimientos, como ya les dije, ambulatorios, donde lo ideal es que usted le ponga este procedimiento al paciente, le ponga los esteroides al paciente y que el paciente tenga un alivio del dolor lo suficiente mientras resuelve la enfermedad. Recuerden, por ejemplo, que la gran mayoría de las hernias discales son hernias que se resuelven en un periodo de entre 6 meses a un año, y si usted calma el dolor de su paciente poniéndole esteroides, disminuyendo la inflamación en ese periodo de tiempo, puede ser que una inyección única sea suficiente para ese paciente. Sin embargo, van a haber pacientes donde la duración de la inyección no sea la más adecuada y usted la podría repetir en el tiempo. La literatura dice que usted puede poner hasta una inyección cada 3 meses de esteroides e idealmente no más de 4 inyecciones por año, dado los riesgos sistémicos de la aplicación de este tipo de medicamentos. El otro tipo de procedimientos que nosotros podemos ofrecer a nivel espinal como algesiólogos son los procedimientos de aumento vertebral. Entonces, básicamente estos procedimientos son dos, que son las cifoplastias y las vertebroplastias. Estos procedimientos están indicados para pacientes con fracturas de los componentes anteriores de las vértebras. Acá ustedes están observando una vértebra en una visión lateral, pero miren que el componente anterior de la vértebra es el cuerpo vertebral. Normalmente existe una relación estrecha entre un disco y el otro disco, y en la mitad de los discos están las vértebras. Cuando los pacientes sufren fracturas por aplastamiento, y acá existen múltiples enfermedades como la osteoporosis, los mielomas múltiples, las metástasis o los linfomas, las vértebras pueden aplastarse como si fuera un sándwich, y el hecho de que una vértebra se aplaste pues puede generar dolor. Muchas de esas fracturas vertebrales por aplastamiento no son de manejo quirúrgico, pero pueden implicar una limitación funcional muy importante para nuestros pacientes, por lo que nosotros podemos ofrecer ciertos tipos de técnicas, sobre todo de forma temprana, como la cifoplastia o la vertebroplastia. La vertebroplastia implica inyectar, o sea, llegar a través de fluoroscopia con una aguja especial al cuerpo anterior de la vértebra e inyectar cemento óseo con el objetivo de volver a recuperar el tamaño del cuerpo vertebral. Mientras que la cifoplastia implica poner un balón dentro de la región anterior del cuerpo vertebral, inflar ese balón, y una vez el balón esté inflado, lo relleno con cemento óseo, garantizando nuevamente una buena altura vertebral y disminuyendo el dolor por compresión de ese cuerpo vertebral. El tercer procedimiento a nivel espinal que podemos ofrecerle a nuestros pacientes son los procedimientos en torno a las facetas, tanto cervicales, lumbares o torácicas, y los ramos medios. Esto es muy importante porque recuerden que una causa muy frecuente de dolor, sobre todo en la población mayor a nivel lumbar, particularmente de dolor axial lumbar, es la artrosis facetaria. Nosotros específicamente podemos hacer procedimientos en los nervios que van a las articulaciones facetarias, y con esto pues lograr un alivio significativo del dolor. Los procedimientos facetarios, de hecho, son el procedimiento más realizado por los médicos de dolor en el mundo, y como ustedes ven en esta parte de la diapositiva, lo que hacemos normalmente es con el paciente en decúbito prono, a través del fluoroscopio, localizar las estructuras donde vamos a llegar con nuestra aguja, y una vez tengamos nuestro target, pues ahí aplicamos los medicamentos. Los bloqueos que nosotros hacemos pueden tener varios objetivos, donde muchos de esos bloqueos van a ser inminentemente diagnósticos. Es decir, van a haber patologías en las cuales la clínica e incluso las ayudas diagnósticas convencionales pueden ser insuficientes, donde los bloqueos sean la única alternativa para yo definir que realmente esa sea la causa del dolor de mi paciente. Y particularmente en las artrosis facetarias, los bloqueos son el diagnóstico o el gol estándar para yo decir que finalmente esta es la causa del dolor de mi paciente. Y pueden ser incluso pronósticos para ofrecer otras terapéuticas más avanzadas, como el uso de la radiofrecuencia. La parte de la derecha es un bloqueo facetario a nivel cervical, y en esta parte son bloqueos facetarios que hacemos a nivel lumbar. El otro tipo de procedimientos que podemos ofrecer como intervencionistas en dolor son las neurolisis y los bloqueos simpáticos. A la hora de hablar de bloqueos simpáticos, debemos recordar de forma breve la anatomía del sistema nervioso autónomo. Recuerden que el sistema nervioso autónomo es una parte del sistema nervioso y tiene un componente tanto central como un componente periférico. Ese sistema nervioso autónomo se divide en una parte de forma funcional simpática, que tiene una distribución toracolumbar, y un componente parasimpático, que es cráneo-sacro. El sistema nervioso autónomo también se denomina sistema nervioso visceral, porque la aferencia de muchos de los órganos internos, por ejemplo las vísceras abdominales, están íntimamente conectadas con el sistema nervioso simpático. De tal manera que si yo bloqueo específicamente los ganglios del sistema nervioso simpático, pues puedo garantizar analgesia de tipo visceral.
y esto es muy importante en muchos tipos de pacientes. Recuerden entonces que ese sistema nervioso simpático tiene un componente central y un componente periférico, donde las neuronas preganglionares salen del asta dorsal de la médula y van a hacer sinapsis con los ganglios, ya sean los ganglios paravertebrales que forman la cadena simpática o los ganglios prevertebrales, que como su nombre lo indica, están por delante de los cuerpos de las vértebras y que van a ser muy importantes dentro de la transmisión de los estímulos, sobre todo viscerales, en la región abdominal. Partiendo entonces del hecho de que las vísceras abdominales tienen una relación íntima con el sistema nervioso simpático, el hecho de yo bloquear ciertos plexos específicos del simpático también pues, puede generar un bloqueo nervioso que se traduzca en alivio del dolor visceral en los pacientes. Esto traducido en términos prácticos, pues podemos tener, digamos, un paciente con un cáncer de páncreas que tiene un dolor predominantemente visceral, que se ubica en la región superior del abdomen, donde usted a través de un tipo de bloqueo como este puede aliviarle el dolor a ese paciente. Entonces, teniendo en cuenta la distribución de las diferentes estructuras, uno puede pensar en algunos tipos de bloqueos específicos para esos pacientes. Por ejemplo, en las estructuras abdominales superiores, que son el esófago, el colon transverso, el páncreas, la vía biliar, el vaso o los uréteres, están inervados por el plexo celíaco. De tal manera que si yo hago un bloqueo de ese plexo celíaco, pues voy a generar analgesia visceral de esas estructuras. Mientras que las estructuras abdominales inferiores o pélvicas van a estar inervadas por el plexo hipogástrico superior e inferior. Y las estructuras perineales, que son el perineo, el recto, la uretra, la vulva o el tercio distal de la vagina, van a estar inervados por el ganglio impar. Así, por ejemplo, usted puede tener pacientes incluso con patologías no oncológicas como dolor pélvico crónico que ha sido resistente a múltiples terapias, donde usted puede hacer bloqueos específicos del ganglio impar o del plexo hipogástrico superior y eso traducirse en alivio del dolor de sus pacientes y eso es muy importante. Esos son algunos de los procedimientos que les estaba mencionando. Este es un bloqueo del plexo celíaco, por ejemplo, en un paciente con cáncer de páncreas. Este es un bloqueo del plexo hipogástrico superior. Miren que son inyecciones que se hacen en la región anterior de las vértebras. Todos estos son técnicas guiadas por fluoroscopia. Este es el medio de contraste y este, por ejemplo, puede ser un paciente con dolor pélvico crónico. Y este de aquí es un bloqueo del ganglio impar, donde lo hacemos a través del ligamento sacrococcigio y este es el medio de contraste que tiene una adecuada localización. Existen otros bloqueos simpáticos porque hay que tener en cuenta que muchos de los pacientes a los cuales nos vamos a enfrentar tienen dolor mediado por el sistema nervioso simpático y no necesariamente es dolor de tipo visceral. Dentro de esos pacientes, por ejemplo, van a encontrarse los pacientes con dolor isquémico no revascularizable. Por ejemplo, hay algunos pacientes con enfermedad arterial o enfermedad arterial oclusiva crónica que los cirujanos vasculares consideran que no son candidatos a revascularización, donde yo podría realizarles algunos tipos de bloqueos simpáticos, como el bloqueo de la cadena simpática a nivel lumbar, y esto, pues al bloquear el simpático, voy a tener un predominio del parasimpático, voy a generar vasodilatación, y esos pacientes pueden tener mejoría de la perfusión, disminución de los puntajes de Fontaine e incluso algunas técnicas avanzadas a nivel simpático pueden reducir el riesgo de que esos pacientes terminen en amputación. Es decir, muchas de las técnicas que nosotros ofrecemos desde el campo del intervencionismo sirven incluso para pacientes con patologías no dolorosas. Existen también otras indicaciones como el dolor de miembro fantasma o una condición que se llama síndrome doloroso regional complejo, donde los bloqueos simpáticos pueden ser bastante útiles. Además, hay que tener en cuenta que hay otras estructuras del simpático, no solamente presentes en la columna, sino, por ejemplo, el plexo a nivel cervical, que sería el ganglio estrellado, al cual podemos acceder mediante ecografía, que es básicamente la estructura que ustedes están observando en la parte izquierda de la diapositiva. Yo puedo bloquear directamente el ganglio estrellado, que básicamente se encarga de llevar las fibras simpáticas a lo que es el miembro superior y a nivel cardíaco. E incluso hay indicaciones de bloqueo del ganglio estrellado para patologías no dolorosas, y esto es muy llamativo. Por ejemplo, pacientes con arritmias refractarias al manejo en terapia de cuidado intensivo, uno puede utilizar bloqueos del ganglio estrellado para las tormentas arrítmicas con muy buena efectividad. E incluso pueden ser utilizados en otras condiciones como los síndromes vasomotores o los síntomas vasomotores vinculados a la menopausia. El otro tipo de terapias que nosotros podemos ofrecer como intervencionistas son las terapias neurolíticas. Por neurolisis entendemos entonces a la destrucción, ya sea de forma temporal o transitoria,
de la transmisión nerviosa a través de la aplicación de sustancias, donde las más comúnmente utilizadas en el medio son el alcohol y el fenol, o a través de la aplicación de calor mediante unos equipos especializados, que es lo que conocemos como equipos de radiofrecuencia. Obviamente, al estas terapias generar una destrucción de la transmisión nerviosa, pues requieren una selección muy específica de nuestros pacientes y la utilización de una técnica rigurosa. Como les venía diciendo, pues básicamente tenemos dos modalidades para hacer neurolisis. Por una parte, tenemos equipos especializados que básicamente generan mediante ondas una reacción térmica y se asocian a menor probabilidad de complicaciones, pero los beneficios también son menos sostenidos en el tiempo. Y la otra forma de hacer neurolisis es aplicando químicos, donde básicamente lo que hacemos es mediante imágenes como la fluoroscopia o el ultrasonido, llegar a los nervios específicos y cuando lleguemos a esos nervios les aplicamos unos químicos que pueden ser alcohol o fenol con el objetivo de generar necrosis y deshidratación del nervio. Obviamente, comparado con técnicas como las térmicas, las químicas son más duraderas y se utilizan, por ejemplo, en pacientes con dolor al final de vida, como los pacientes oncológicos, donde una muy buena opción es hacer fenolizaciones de algunos plexos para aliviarles el dolor. Por ejemplo, usted puede tener un paciente, como el caso que les dije anteriormente, con cáncer de páncreas, donde la sobrevida en promedio de pacientes en estadios avanzados usualmente no es superior a 6 meses, y usted puede aplicarle fenol en los nervios esplácnicos y ese fenol ser suficiente para aliviarle el dolor de forma significativa hasta que el paciente fallezca, siendo una terapia muy útil y muy importante para esos pacientes. Definitivamente no es lo mismo morir con dolor a estar en un estado en el cual el dolor ya no esté presente. Estas son las dos técnicas para hacer neurolisis. Ese es el fenol o el alcohol que nosotros utilizamos y estos son equipos más avanzados a través de unas cánulas donde llegamos a los nervios y hacemos radiofrecuencia. Básicamente estas terapias neurolíticas las vamos a reservar cuando las terapias conservadoras iniciales han tenido falla y particularmente la mayor evidencia, sobre todo en las neurolisis químicas, están en el dolor relacionado con el cáncer. Sin embargo, vamos a tener algunos otros pacientes que no tienen cáncer y que también se pueden beneficiar de neurolisis, particularmente por técnicas como la radiofrecuencia, como el dolor en las articulaciones facetarias, la artrosis de hombro, la artrosis de rodilla, donde muchos pacientes con artrosis de rodilla pues van a ser pacientes avanzados en edad, con múltiples comorbilidades, donde definitivamente la opción de llevar una cirugía de prótesis pues probablemente no sea la más adecuada. Lo mismo sucede en las artrosis de cadera o en los pacientes con neuralgias del trigémino. También podemos ofrecerles intervencionismo neurolítico a este nivel. Sin embargo, de todas las terapias neurolíticas, como ya les he explicado, las más comunes son las que tienen que ver con el dolor visceral, con menor eficacia en el dolor somático. Muy probablemente esto ya lo vieron en alguna otra clase. Recuerden que el dolor visceral es el dolor clásicamente que el paciente describe como un dolor poco localizado, profundo, tipo cólico, y que puede estar irradiado a hombros o asociado a náuseas de acuerdo a la patología que le produzca dolor a mi paciente. Esta básicamente es un resumen de las terapias neurolíticas que tenemos. Por un lado tenemos los equipos de radiofrecuencia, que como les dije, esto se le conectan por acá unas cánulas, esto finalmente llega a los diferentes nervios y lo que hace es que generan unas ondas de radio que calientan las áreas cerca del tejido nervioso y a través de calor generamos destrucción nerviosa. Generalmente se requiere que los pacientes hayan tenido un bloqueo exitoso y que ese bloqueo no haya sido suficiente. Me explico. Por ejemplo, un paciente que tenga una artrosis en las facetas cervicales o en las facetas lumbares, usted le hizo un bloqueo inicial y a su paciente le sirvió, pero no le sirvió por mucho tiempo, es decir, le sirvió por 10 días, 12 días. Ahí usted debe pensar en otras técnicas más avanzadas, como el uso de radiofrecuencia a nivel de estas facetas. Y la otra son las terapias neurolíticas con químicos, donde básicamente tenemos tres químicos, que son el fenol, el glicerol o el alcohol, que a través de agujas y mediante equipos de fluoroscopia o ecografía localizamos nuestro target y aplicamos este tipo de fármacos. El problema es que pueden generar neuritis aguda y cambios sensoriales crónicos, y una complicación común a estas terapias neurolíticas es el dolor de aferente. ¿Qué sucede? Usualmente este tipo de terapias pues no destruyen completamente el nervio, sino que generan una cosa que nosotros llamamos degeneración waleriana. Es decir, que se conservan las células de Schwann de tal manera que la lámina basal de esas células puede generar nuevamente nervios en el tiempo. Y esos nervios pues pueden llevar a dolor, y es lo que se conoce como dolor de aferente, pero eso es una complicación muy rara que vale la pena mencionar, pero es raro que se presente.
Esto llevado en términos prácticos, pues voy a mostrarles dos casos de pacientes que pueden beneficiarse de esta terapia neurolítica. A la izquierda ven un paciente con una neuralgia del trigémino, es una patología supremamente molesta, donde básicamente lo que le estamos haciendo es una radiofrecuencia metiéndonos directamente al ganglio de Gasser, donde básicamente pues están los cuerpos celulares del trigémino. Es una radiofrecuencia en Gasser para neuralgia del trigémino y en la parte de la derecha ustedes están observando a un paciente que tiene un cáncer de pulmón, que tiene metástasis a nivel de las costillas y lo que estamos haciendo es una neurolisis con fenol a nivel de los nervios intercostales, que es lo que ustedes están observando aquí, con el objetivo de tratar las metástasis costales y el dolor relacionado a dichas metástasis. La otra terapia que nosotros podemos ofrecer es lo que yo denomino como terapias avanzadas o dispositivos avanzados en el manejo del dolor. Y esto sí es muy importante porque estos realmente sí son dispositivos de última línea y en algunos casos muy específicos que implican la administración de ciertos medicamentos a través de terapias especiales. Entonces, la primera terapia que les voy a hablar es la terapia de neuroestimulación. La neuroestimulación consta en aplicar unos electrodos específicos similares a unos cables de marcapasos cerca de los nervios con el objetivo de modular la señalización del dolor. Existen varios tipos de neuroestimulación, pero la que nosotros usualmente hacemos es la neuroestimulación sobre la columna vertebral, que puede ser estimulación de cordones posteriores, donde básicamente lo que hacemos es que de forma quirúrgica y más frecuentemente nosotros como algesiólogos, de forma percutánea, metemos unos electrodos que quedan dentro del espacio epidural en la columna de mi paciente y estos electrodos van conectados a un generador especial que es similar a un generador de un marcapasos o una batería de marcapasos con el objetivo de estimular las raíces nerviosas o estimular esa región especial a nivel epidural y aliviar el dolor. Y la otra forma de neuroestimular es utilizando estimuladores del ganglio de la raíz dorsal, donde los cables se meten hasta los neuroforámenes específicos y es una indicación pues para unos tipos de patologías particularmente importantes. Entonces, este es un cable de neuroestimulación. Acá pueden ver una batería, que es lo que nosotros normalmente implantamos, y estos son los cables que quedan metidos dentro del espacio epidural. Es una estimulación convencional de cordones posteriores. Son técnicas que se hacen inicialmente de forma percutánea para meter los electrodos y finalmente el punto donde se van a ubicar esos electrodos se guía mediante imágenes, como ven acá, por fluoroscopia. La principal indicación para neuroestimular a un paciente es un dolor neuropático refractario a otras alternativas de tratamiento. Y aquí tenemos ejemplos como el síndrome doloroso regional complejo, la neuropatía posherpética, el dolor espinal persistente o los pacientes con dolor isquémico. Existen múltiples mecanismos que explican por qué funcionan estos electrodos, donde el más común es la teoría de la compuerta. No sé si de pronto recuerdan en alguna clase de fisiología del dolor que las señales que llegan al asta dorsal y que llegan por neuronas más rápidas pueden inhibir las señales que llegan por neuronas más lentas, como son las fibras A delta o las fibras C que transmiten el dolor. Y este es básicamente el mecanismo principal por el cual funcionan estos dispositivos de neuroestimulación. Hay otras teorías como la activación de vías descendentes inhibitorias o la activación de circuitos supraespinales. Básicamente, eso es un electrodo de neuroestimulación, son electrodos cilíndricos que se implantan de forma percutánea al espacio epidural y inicialmente a los pacientes se les pone de forma epidural, se les deja este aparato externo y se verifica que respondan de forma adecuada a la terapia. Y si el paciente responde, pues va a ser llevado a un procedimiento quirúrgico donde básicamente lo que nosotros hacemos es hacer un bolsillo subcutáneo y metemos esta batería que puede ser cambiada en el tiempo de acuerdo pues a la duración de la misma. Esto es básicamente lo que se hace cuando se pone un neuroestimulador. Esto es una aguja especial, metemos los electrodos, esto se hace de forma percutánea, son técnicas mínimamente invasivas y nosotros mediante imágenes como la fluoroscopia verificamos que la punta de esos electrodos, que miren que normalmente se ve muy bien por fluoroscopia, estén en la ubicación correcta de la metámera de acuerdo al dolor que tenga mi paciente. Si este paciente responde bien a la prueba de esos electrodos, pues le hago un bolsillo subcutáneo en otro tiempo quirúrgico, donde básicamente meto la batería y pues de acuerdo a la respuesta puedo hacer diferentes modificaciones. Estos son dispositivos avanzados, en esencia son dispositivos costosos, el costo promedio puede estar entre 50, incluso 80 millones de pesos de la mayoría de estas terapias y pues van a requerir pues un manejo especializado.
usualmente requieren ser controlados desde el exterior a través de un programador, donde yo puedo modificar cosas como el voltaje, la frecuencia o la polaridad de los electrodos. Incluso ya hay programas específicos para este tipo de dispositivos que se sincronizan en dispositivos como los iPhone, donde los pacientes pueden prender o apagar el neuroestimulador de acuerdo a la respuesta que requieren en el día. E incluso pueden modificar la respuesta o pueden modificar básicamente el estímulo que genera el neuroestimulador. Existen diferentes maneras en las cuales actúa el neuroestimulador. Lo usual es que tengamos una terapia antigua en la cual el paciente tenga sensación de parestesias en la proyección metamérica donde sentía el dolor. Es decir, el paciente, digamos, que tenía un dolor en el miembro inferior y cambia la sensación de dolor, en muchos casos, por una sensación como de una especie de parestesias que pueden ser bastante tolerables por el paciente y se disminuye la sensación de dolor por esa teoría de la compuerta que yo les había explicado. El uso de neuroestimuladores, pues obviamente puede generar complicaciones, tanto quirúrgicas como complicaciones mecánicas. Quirúrgicas, pues como cualquier procedimiento, riesgo de infección, de hematomas, de fístulas de líquido cefalorraquídeo, de desarrollo de dolor. Complicaciones mecánicas, como que se rompa uno de esos electrodos, que migre donde no debería colocarse, o que se desconecte el electrodo, y esto requiere pues un manejo específico. E incluso hoy en día las técnicas de neuroestimulación han venido cambiando y cada vez más se desarrollan dispositivos más avanzados como los estimuladores de nervios periféricos, que son pequeños dispositivos como este que ustedes están viendo en la parte izquierda de la diapositiva, que se colocan específicamente en los nervios que están causando el dolor. Por ejemplo, este es un paciente con una cefalea occipital que era resistente a otras líneas de tratamiento y se le puso un neuroestimulador periférico en el nervio occipital teniendo una muy buena respuesta. El otro tipo de terapia avanzada que uno le puede ofrecer al paciente es el uso de bombas intratecales. Por terapias intratecales entendemos al uso de una bomba de infusión especializada. Esto es una bomba que se rellena con medicamentos y que está conectada a unos cables que normalmente se ponen dentro del espacio raquídeo, son implantables, son programables y el objetivo de estas bombas es administrar analgésicos o incluso medicamentos antiespasmódicos como el baclofeno directamente dentro del líquido cefalorraquídeo y en la médula espinal. El objetivo es que finalmente logremos un muy buen efecto analgésico en el paciente, pero con dosis que son muchísimo menores a las que normalmente el paciente utiliza. Porque normalmente, pues un paciente, digamos, con dolor oncológico puede requerir dosis muy altas de opioides que se asocian a mayor riesgo de desarrollar efectos adversos. En ese orden de ideas, la terapia intratecal a través de este tipo de dispositivos como las bombas se van a limitar para pacientes con dolor intratable, particularmente vinculados a patología oncológica, o pacientes con dolor o otros síntomas como espasticidad, resultado de enfermedades como la esclerosis múltiple, las lesiones de la médula espinal, la esclerosis lateral amiotrófica o la parálisis cerebral, donde pues uno puede poner infusiones de baclofeno que le ayude a que el paciente se movilice de forma adecuada. Específicamente, la indicación de este tipo de dispositivos es disminuir los efectos adversos de utilización importante de medicamentos de forma sistémica. Obviamente las contraindicaciones son similares a la mayoría de técnicas que hacemos en intervencionismo, que son las infecciones en el sitio de inserción, la coagulopatía o la infección sistémica, y al igual que decíamos con los neuroestimuladores, usualmente, como son dispositivos que también son extremadamente costosos, pues deberíamos tener una prueba inicial donde veamos que el paciente responde de forma adecuada, ya sea con una inyección única o más comúnmente por una infusión a través de un puerto externo por varios días, y si la respuesta es buena, finalmente implantamos el dispositivo. La colocación es similar, miren que básicamente llegamos con una aguja a lo que es el espacio subaracnoideo, eso siempre es con técnicas guiadas por imagen. Una vez estemos en el espacio subaracnoideo, donde está el líquido cefalorraquídeo, pasamos un catéter guiado por fluoroscopia y lo ubicamos en el segmento que deseemos. Normalmente ese catéter va a estar conectado a una bomba y esa bomba tiene un reservorio con una cantidad específica de medicamento. Ese medicamento pues obviamente puede agotarse en el tiempo, pero miren que usualmente la bomba se pone de forma subcutánea, de manera que nosotros a través de técnicas como el ecógrafo podamos acceder al puerto que tiene esa bomba y rellenarla de acuerdo a la respuesta del paciente. Entonces miren, este es un puerto subcutáneo, este es un ecógrafo y a través de ese ecógrafo yo puedo con una aguja inyectar mi bomba y volverla a rellenar de medicamento.
Son dispositivos avanzados, vienen programados a través de Bluetooth, generalmente tienen una infusión continua de medicamentos, pero el paciente a través de por ejemplo, este dispositivo puede administrarse bolos de opioide en caso de que requiera alguna dosis adicional del medicamento para controlar el dolor. E incluso, como les venía contando, hay programas de Medtronic o Abbott vinculados a dispositivos telefónicos donde el paciente puede modificar, por ejemplo, las inyecciones en caso de dolor de medicamentos. Y obviamente las dosis van a ser muchísimo menores a las dosis que se administraría por vía sistémica. Generalmente estas bombas se administran con morfina, es el único opioide aprobado por la FDA para administración intratecal, pero también pueden haber bombas con otros medicamentos como la hidromorfona, el baclofeno o la ciconotida que no están disponibles en nuestro medio. El intervalo de recarga va a depender de la concentración, la velocidad y la tolerancia de mi paciente, y las complicaciones pueden ser debidas al mismo opioide que le estoy poniendo, pero también alteraciones de la bomba como mal funcionamiento, infecciones, fístulas o sangrado. Sin embargo, la principal indicación para pensar en una bomba intratecal es el paciente con dolor oncológico, donde tengo dosis muy altas de opioides, donde puedo reducir de forma significativa la dosis de estos medicamentos y, por supuesto, los efectos adversos. Por último, quisiera hablarles de uno de los procedimientos más comúnmente realizados en la clínica del dolor, que son las inyecciones articulares y las inyecciones en los tejidos blandos. Entonces, por inyecciones articulares nos referimos a las inyecciones de diferentes sustancias, ya sean anestésicos locales, esteroides, incluso una terapia que conocemos como terapia regenerativa, que incluye plasma rico en plaquetas o células madre, o proloterapia, con el objetivo de aliviar diferentes afecciones musculoesqueléticas. Se utilizan en múltiples condiciones como la artritis inflamatoria, las tendinopatías o los síndromes de compresión nerviosa. A la derecha, por ejemplo, ustedes están observando un bloqueo de nervios geniculados que hacemos en pacientes con artrosis de rodilla. Y en esta parte derecha estamos observando un bloqueo del nervio supraescapular que se hace de forma ecoguiada para el paciente con artrosis de hombro que no es candidato a manejo quirúrgico. Existen diferentes medicamentos que podemos poner en las articulaciones o en los tejidos blandos, donde muy probablemente los más comunes son los esteroides. De todos los esteroides, el esteroide que más aplicamos son esteroides de depósito, como la triamcinolona o la metilprednisolona, donde la dosis pues, va a depender de la estructura a inyectar. Usualmente ponemos combinaciones de esteroides con anestésicos locales para ayudarle al paciente a que tenga un alivio inmediato y reducir la irritación generada por el esteroide. Sin embargo, pues estos no son tratamientos inocuos. Poner un esteroide pues, puede generar riesgos. Por ejemplo, puede progresar el daño en el cartílago o puede generar riesgo de ruptura de los tendones. De ahí que las dosis de esteroides deben ser muy específicas y tampoco debemos abusar en la cantidad de medicamentos o en la frecuencia de la aplicación de los mismos. Las contraindicaciones para poner esteroides en una articulación es que un paciente tenga una infección periarticular por el riesgo de artritis séptica, fracturas o inestabilidades periarticulares. Además de los esteroides, hay otros medicamentos que se pueden aplicar en los diferentes tejidos y en las articulaciones. Estos son algunos de ellos. Básicamente, esto es una introducción a lo que hacemos. Podemos poner, por ejemplo, derivados del ácido hialurónico en pacientes con enfermedades degenerativas como la osteoartrosis de rodilla. Se puede poner toxina botulínica, que tiene evidencia en pacientes que tengan cefaleas, por ejemplo, en cefaleas migrañosas o cefaleas occipitales, o en pacientes con dolor miofascial. También hay un boom de la terapia que se conoce como la medicina regenerativa, que es aplicar plasma rico en plaquetas o células madre, que son pues, terapias que tienen un alto contenido de factores de crecimiento, favoreciendo la regeneración en algunas condiciones como las tendinopatías, las artrosis o las fascitis plantares. Y también tenemos otra terapia que es la proloterapia, que es la aplicación de medicamentos irritantes como la dextrosa a concentraciones altas, con el objetivo de estimular la reparación de los tejidos y el fortalecimiento de los mismos. Ya para finalizar, no hay que olvidar que el intervencionista en dolor o el algesiólogo también tiene un papel fundamental dentro del dolor posoperatorio, ya que muchas veces en algunas clínicas nosotros pues, vamos a ser los encargados de manejar el dolor posoperatorio de los pacientes. Y en este orden de ideas, una herramienta común que tenemos con los anestesiólogos es el uso de bloqueos de nervios periféricos a través del uso de anestésicos locales, donde podemos poner bloqueos en dosis única o incluso dejar catéteres para administrar bloqueos o para administrar, perdón, anestésicos locales en infusiones continuas.
El caso de la derecha es un paciente que va a ser llevado a una amputación infracondilia y lo que estamos haciendo es ponerle un catéter al nervio ciático, que es el nervio que principalmente se encarga de la inervación de esta región de la pierna y del pie. Y esto pues va a impactar en desenlaces como un mejor control del dolor, reducción del consumo de opioides, menor estancia hospitalaria y por supuesto reducción de los costos en los pacientes. Como todo en la vida pues tiene riesgos, podemos tener punciones vasculares, sangrado, daño nervioso o toxicidad por anestésicos locales para la cual debemos estar preparados. Como puntos claves entonces de esta presentación, y ya para terminar, el dolor sin duda alguna debe ser entendido como una patología compleja que está influenciada no solamente por factores biológicos, sino por factores sociales y psicológicos, lo que implica que requiere un manejo interdisciplinario, donde los intervencionistas en dolor o los algesiólogos pues hacemos una parte de ese manejo. Existen diferentes alternativas para tratar el dolor. Muy probablemente a lo largo de todas estas charlas ustedes se han enfrentado a alternativas como la terapia farmacológica, los manejos no farmacológicos que son muy importantes. Un paciente con dolor musculoesquelético, si no se lleva fisioterapia, si no se lleva rehabilitación, a pesar de que usted le haga muy bien el bloqueo, es un paciente que probablemente tenga una respuesta que no va a perdurar en el tiempo. Y por supuesto, dentro de esas alternativas tenemos las terapias intervencionistas, que más que ser vistas como una cuarta línea de manejo, deben ser utilizadas de forma transversal e incluso de forma temprana. Como les dije, la gran mayoría son procedimientos ambulatorios que se hacen con sedación y anestesia local, donde el paciente viene de la casa y se va para su casa. Y siempre son procedimientos guiados por imágenes. Existen infinidad de alternativas para ofrecerle a nuestros pacientes. Siempre hay opciones, por eso la indicación es que remitan a sus pacientes, piensen que hay otras posibilidades y pueden ir desde inyectarles anestésicos locales, esteroides, terapia regenerativa, hacerles neurolisis o hasta incluso implantar dispositivos avanzados, en algunos casos bien seleccionados. Muchísimas gracias a ustedes por la atención prestada y quisiera dejarles con una frase de Carl Gustav Jung que básicamente resume lo que nosotros hacemos en el día a día, que dice: conozca todas las teorías, domine todas las técnicas, pero cuando toque usted una alma humana, sea apenas otra alma humana. De nuevo, muchísimas gracias a ustedes por la atención y quedo atento pues como a los comentarios y a las preguntas en relación a la presentación. Bueno, buenas noches. ¿Qué más, Cristian? ¿Cómo estás? Todo muy bien, Eli. Bueno, muchísimas gracias por esta charla. En serio, yo ansiaba esta charla. Tuvimos problemas hoy con la transmisión de YouTube, pero sin duda la vamos a montar y creo que ha sido un acierto total haberte invitado a este espacio. Te lo agradezco de verdad porque estamos haciendo que estas charlas cada vez tengan más nivel y que nos aportas demasiado. Primero quiero preguntar si hay alguien que tenga alguna pregunta específica y después te propongo, ya te había dicho algo de esto, hacemos, yo tengo como un resumen aquí más o menos de algunas preguntas usuales que mucha gente no hace y y cosas que me quedaron de duda de enseñanza, porque sinceramente muchas de las cosas que dijiste fueron nuevas para mí, entonces lo agradezco y quiero que también haya como contenido que le sirva a algún otro anestesiólogo que esté un poco perdido como yo estaba en estos temas. Listo. Entonces por aquí Dilvis Perfecto. alzó la mano, escuchemos a Dilvis y después a María Paulina. Adelante. Hola, buenas noches. Primero que todo, pues estuvo muy buena la charla. La verdad es, se aprendió como que mucho sobre el tema. Y mi pregunta es más como por curiosidad. Cuando hablamos del neuroestimulador que habías comentado de que se coloca, pues luego en otra intervención quirúrgica se coloca como subdérmico. eh, ¿Qué pasa en cuanto a la carga? Pues, o sea, el aparato se puede descargar o cómo manejarían eso o no hay necesidad. Entonces, mira, normalmente pues existen diferentes terapias de neuroestimulación, van a depender fundamentalmente pues como de la casa farmacéutica y cada vez hay más tipos de neuroestimulación.
Pero en términos generales, lo que yo les estaba explicando es que inicialmente, como son terapias pues, costosas y avanzadas, lo que hacemos es una prueba de neuroestimulación, es decir, les ponemos los electrodos al paciente, dejamos la bombita de forma externa y el paciente pues tiene un dispositivo especial a través del cual carga la bomba o carga el generador del neuroestimulador y hacemos una prueba más o menos entre un periodo entre 5 a 7 días. Si el paciente responde de forma adecuada en esos 5 a 7 días al manejo del dolor, lo llevamos a un siguiente procedimiento donde básicamente los electrodos se dejan en el espacio donde estaban. Nosotros lo que hacemos es tunelizar los electrodos de forma subcutánea y generamos un bolsillo. No sé si han visto alguna vez un marcapasos, es similar al bolsillo de marcapasos. Nosotros lo ponemos a nivel abdominal y ahí dejamos el neuroestimulador. Cada uno de esos neuroestimuladores tiene una vida media, usualmente va entre 5 a 10 años, y en caso de que tengan una descarga del neuroestimulador, básicamente lo que hacemos es meternos, abrir el bolsillo, sacar nuevamente solamente la batería y volver a conectar los electrodos que ya están en la posición adecuada, verificando que no se hayan movido, porque uno de los riesgos es que los electrodos se desplacen. No sé si fuiste lo suficientemente claro. Sí, muchísimas gracias. Con todo el gusto. Listo. María Paulina, cuéntanos. Sí, ¿cómo estás? Mira, mi Todo pregunta muy bien. es sobre la terapia intratecal, que estabas diciendo pues que como tal ellos son autónomos de manejar pues como la, pues como las dosis del opioide. Entonces, pues a mí qué realmente me garantiza, pues porque si bien dijiste que era con morfina y no tiene como dosis techo, pero igual nos arriesgamos con sus efectos adversos que pues, o sea, como que me garantiza a mí primero pues que ese paciente vuelva y que no vaya pues como a generar una dependencia o un abuso de esos opioides. Bueno, entonces acá hay varias preguntas o varias consideraciones. Lo primero es la indicación de este tipo de dispositivos. Como les dije, son pacientes generalmente en final de vida, con expectativas de vida no mayores a un año, es donde la gran mayoría vamos a poner. Que se me descargó el audífono. Me pongo el otro. Ya, ahora sí. ¿Me están escuchando, cierto? Sí, Cris, Sí, se escucha bien. Aló, Hola, sí, sí, se te escucha bien. hola. ¿Me están escuchando? sí se te escucha bien. Sí. Ahora sí, listo, ahora sí, qué pena. Ahora sí, ya me están escuchando. Entonces, bueno, lo primero es la indicación para estos dispositivos. Como les dije, son pacientes que tienen dosis muy altas de opioide, donde muy probablemente pues esas dosis muy altas en un paciente cualquiera pues puede generar trastorno por uso de opioides, pero en este caso pues yo no estoy buscando de trastorno por uso de opioides porque pues la patología per se implica una alta cantidad de opioides. Entonces, en ese escenario donde los efectos adversos son tan significativos, yo puedo pensar en utilizar dispositivos intratecales. No existen únicamente las bombas intratecales, incluso ya hay unos dispositivos externos donde uno pone un catéter en pacientes con expectativas muy bajas de vida, donde pues pueden ser suficientes. Pero básicamente esos dispositivos dan una infusión continua de medicamentos que yo programo de acuerdo a la dosis que el paciente previamente requería de opioides. Y existen diferentes maneras de programarlo. No necesariamente todos los pacientes pueden administrarse o autoadministrarse dosis de opioide. Eso va a depender del paciente y generalmente pues esos equipos tienen unas limitaciones de seguridad, como un número máximo de dosis en el tiempo y una limitación pues como tal para que el paciente no se administre pues como todas las dosis que él quiere. No sé si fui claro. Sí, sí, fuese claro, muchas gracias. Perfecto. Bueno, listo, Cris. Vea pues mi interrogatorio. Mentiras. Creo que una de las preguntas pues más o menos quedó resuelta ahí con lo que acabas de decir. Quiero dejar como algunas conclusiones pues también que logro sacar de tu charla. Pues primero es que tienen uso las terapias intervencionistas tanto en dolor agudo como en el dolor crónico. La parte de la indicación temprana del manejo del dolor, porque muchas veces nos gastamos muchas otras herramientas y dejamos que los pacientes lleguen a un consumo de opioides demasiado exagerado, por ejemplo, que es de los medicamentos que tenemos a nuestro alcance, y no pensamos tempranamente como en el uso de este tipo de terapias, cuando muchas veces, pues creería yo, que si las utilizamos temprano, pues inclusive el dolor. Bueno, quiero hacer un recorderis de cosas que hemos hablado, y es que el dolor agudo es un síntoma, pero el dolor crónico termina siendo considerado como una enfermedad,
Entonces, si tratamos bien el dolor agudo, pues entonces evitamos que se convierta en una enfermedad y literalmente curamos el síntoma. Entonces, si buscamos tempranamente este tipo de terapias en el que está indicado, pues no va a ser el que llegó con una fractura y no le hemos hecho nada, porque muchas veces solo reducir la fractura, tratarla y manejarla funciona, sino el que necesita de verdad otros manejos tempranos. Eh, bueno, una de las cosas era esa, como qué tanto debería esperar para remitir a una persona que tenga un dolor agudo o en qué momento, digamos, yo te digo, el de la fractura no, pero digamos, qué tipo de pacientes que tenga un dolor agudo, yo diría, venga, tempranamente sí lo debo mandar con manejo intervencionista. Perfecto. Entonces, yo creo que cada vez la disciplina de la medicina del dolor y el intervencionismo en dolor ha dejado de ser una disciplina tan lejana y ha dejado de ser vista de forma tan lejana, sino que es de forma transdisciplinaria y la gran mayoría de hospitales de alta complejidad pues cuenta con intervencionistas en dolor. En ese orden de ideas, uno con pacientes con dolor agudo que tengan factores de riesgo para cronificar ese dolor, debo pensar de forma muy temprana en que son pacientes que pueden beneficiarse, no necesariamente de intervencionismo, pero sí probablemente de un abordaje por un analgesiólogo. Por ejemplo, factores con consumo previo de opioides, un paciente que tenga, digamos, una fractura de cadera, pero que sea un paciente previo que tenía consumo previo de opioides, el solo uso de utilizar opioides se considera el factor de riesgo más importante, incluso es más importante que el dolor no controlado, para que ese paciente haga dolor crónico en el tiempo. Entonces, muy probablemente ese tipo de pacientes de entrada deberían ser pacientes que deberían ser vistos por el fisiólogos. Y pacientes que tengan algún otro tipo de dolor crónico de base, que pues pueden generar otra forma de dolores crónicos, también deberían ser nuestros pacientes. Hay patologías que per se también pueden asociarse a mayor riesgo de cronificación del dolor si no se manejan de forma adecuada. Y una de estas que me gustaría pues como hacer como sensibilización es, por ejemplo, la neuritis herpética. Los pacientes con neuritis herpética son pacientes que requieren un muy buen manejo por el médico de atención primaria y en caso de que esto no se haga y que el paciente empiece con síntomas dolorosos, son pacientes que tempranamente deberían ser llevados a intervencionismo en dolor. Entonces, yo diría que esos son como los pacientes, aquellos con factores de riesgo para cronificación y algunas patologías específicas con alto riesgo de cronificación. Listo, súper claro. Y hablando de la neuralgia posherpética, ahí me das para como lo siguiente que quería hablar, y es que nada menos ayer en clase una de mis estudiantes me había comentado el caso de una familiar de la abuelita que había tenido una neuralgia, pues un herpes, y se quejaba por una neuralgia. Y pues ese era el manejo, entonces solo estaban pensando en eso. Pues resulta que le hicieron una ecografía y encontraron cálculos en la vesícula. Le sacaron la vesícula y la señora se alivió del dolor. Entonces, creo que vale la pena mencionar ese caso en este momento. Yo soy de las que les cuento todas mis historias y bueno, ya comparto también las que me van contando, porque uno aprende mucho y es que también nosotros nos quedamos cerrados en que hay una causa del dolor específica y dejamos de buscar otras causas. Y cuando tratamos la otra causa es que de verdad logramos el dolor. Entonces el dolor tiene que ser muy bien estudiado y pensar que es que hay muchas posibles causas que lo están generando y que si nos cerramos en una sola cosa, pues le estamos quitando la posibilidad al paciente. O sea, cuando hacemos muchos de estos manejos intervencionistas es porque ya sabemos que no hay nada más que está generando el dolor y que no podemos hacer otra cosa sino controlarlo. ¿Estás de acuerdo con eso, Cris? ¿O tienes alguna otra Sí, cosa sabes adicional? que uno puede enfrentarse a pacientes que tengan varias estructuras que estén doliendo y eso es lo más común. De hecho, a medida que uno ve pacientes, uno se da cuenta que no solamente hay una sola estructura, porque de hecho esto sería muy fácil si fuera una sola estructura. Yo bloqueaba esa estructura y el paciente se queda sin dolor. Vuelvo a lo mismo, el dolor es una patología que debe ser compleja, debe ser vista de forma interdisciplinaria y pues muchos pacientes van a tener dolor de diferentes causas que requieran diferentes abordajes. Por ejemplo, un paciente puede tener osteoartrosis de rodilla, puede tener dolor en el hombro y eso requerir diferentes tipos de manejo. Listo. Cris, una pregunta. ¿Qué tanto cuando hacen esos manejos intervencionistas avanzados tan costosos que nos mencionaste, cuál es el porcentaje de pacientes que mejora? Pues para yo decir, voy a justificar esto en este paciente porque si es lo que me toca, porque yo cómo voy a hacer. Y teniendo en cuenta eso, además, ya nos dijiste que eran muchos para manejo de cuidado paliativo, entonces
¿qué pronóstico debería tener un paciente si yo le voy a invertir tanto en el manejo del dolor? Porque entonces también decimos, no, es que los opioides no tienen dosis techo, le doy otro montón de cosas, si vale la pena, o sea, yo sí voy a remitir para que le hagan una cosa tan Pues, costosa, si igual se va a morir, pues claro, aquí varias consideraciones. Primero, esas terapias avanzadas realmente no es lo más frecuente que nosotros hacemos. El resto de cosas que yo les mencioné en la charla es lo más frecuente, que es un anestesiólogo, un intervencionista en dolor. Tratamos las patologías más frecuentes, osteoartrosis, dolor facetario, y esos son procedimientos que obviamente comparado con el costo de neuroestimuladores o terapia intratecal, pues es mucho menor. Ese tipo de terapias que son más avanzadas, como los neuroestimuladores y las terapias intratecales, al ser más avanzadas, pues van a tener unas indicaciones específicas. Generalmente nosotros a la hora de tomar la decisión de llevar a un paciente a este tipo de terapias no lo hacemos solos, sino que hacemos unas juntas interdisciplinarias que incluyen psiquiatras, trabajadores sociales, paliativistas, médicos intervencionistas en dolor, donde básicamente entre todos tomamos la decisión si es un candidato adecuado. Muy probablemente si uno escoge muy bien a su paciente, la probabilidad de que ese paciente responda a este tipo de intervencionismos avanzados es muy alta. Y por eso, de hecho, nosotros no implantamos de entrada, sino que normalmente hacemos pruebas para ver si el paciente responde, y si el paciente responde, pues finalmente lo llevamos al implante del dispositivo. Es decir, que en términos de costos, esto se va a reducir de forma significativa si seleccionamos muy bien a nuestros pacientes. Eso con el tema de los neuroestimuladores, y eso puede ser muy significativo, porque es tener un paciente donde las otras alternativas hayan sido insuficientes. Por ejemplo, un caso muy común es el paciente que tenga dolor espinal persistente, que son pacientes que fueron llevados a cirugía de columna, la cirugía fue exitosa, pero el paciente ya siguió con dolor a pesar de la cirugía. Muchos de esos pacientes son muy pobremente respondedores al resto de terapias intervencionistas y pueden tener un excelente manejo de vida, y hemos tenido casos muy exitosos de gente que les va supremamente bien, con altas expectativas de vida en ese escenario con neuroestimulación. Por otro lado, la terapia intratecal, como les conté, está indicada sobre todo en el paciente oncológico. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el paciente oncológico que hoy en día estamos manejando no es el mismo paciente oncológico que se manejaba hace 100 años, hace 50 años. La probabilidad de ofrecer terapias curativas, específicamente en ese paciente oncológico, cada vez es más alta. Entonces, la probabilidad de que nos enfrentemos a pacientes oncológicos que tengan dolor posoperatorio, a pesar de que yo los expuse a altas dosis de posoperatorio, no, sino dolor crónico, a pesar de que los expuse a altas dosis de opioides, pues cada vez es mayor. En ese orden de ideas, como las terapias han venido cambiando, la posibilidad de curación también han venido cambiando, pues estas terapias pues van a tener cabida si las seleccionamos de forma adecuada en un grupo muy específico de pacientes. Y no es lo mismo, es que uno lo ve directamente, pacientes con dolor oncológico que tienen una expectativa de 6 meses de vida, una expectativa de 1 año de vida. No es lo mismo tener ese paciente con una bomba intratecal que no tenga náuseas, que no tenga estreñimiento, que no tenga vómito, que se vaya para su casa a tener una buena calidad de vida en ese último año o en esos últimos 6 meses, a un paciente con todos los efectos adversos de los opioides, donde ahí pues probablemente para esa persona hay que hacer la prueba del ser querido, pues sea muy significativo este tipo de intervenciones. estoy totalmente de acuerdo y creo que a eso iba mi pregunta. Hay una cosa y es que el cuidado paliativo, nosotros debemos darle esa importancia al cuidado paliativo. Es que no es simplemente ese paciente que se iba a morir, entonces le vamos a dejar de hacer, porque no sabemos en realidad, bueno, hay muchas escalas que nos pueden mostrar el pronóstico y hay muchas cosas, pero no sabemos en realidad cuánto tiempo va a ser ese sufrimiento. Entonces hay cosas que uno dice, bueno, no, es que eso vale mucho, para este ya no. Y ahorita por eso hice la pregunta así, porque creo que es del concepto que uno pudiera tener, pero el cuidado paliativo, en realidad, también el resto de cosas pueden ser muy costosas. Entonces, cuando uno lo pone en costo-beneficio, entonces el paciente puede estar hospitalizado por tener dolor, hacer infartos por tener dolor y tener otro montón de cosas que pueden salir más costosos que hacer una terapia intervencionista a tiempo. De Y acuerdo, por completamente. último, las últimas preguntas es como más de anestesiólogo, de estos pacientes que tienen estos dispositivos implantados. Entonces, eh, tienen las mismas indicaciones como de manejo del paciente en cirugía como con un paciente con marcapasos. No podemos Sí. utilizar electrobisturí, pues todas esas cosas. Y lo otro es, esos pacientes entonces ya quedan como contraindicado ponerle algún tipo de analgesia como analgesia epidural o analgesia neuroaxial. No le podemos meter al neuroeje porque tenga estos aparatos ahí metidos.
Bueno, entonces, dos preguntas. La primera, entonces, con respecto a estos pacientes, ¿qué hacer en algunos tipos de cirugía? Pues realmente, particularmente los neuroestimuladores, sí se pueden desprogramar, entonces siempre requiere que estos pacientes sean valorados por el intervencionista o el anestesiólogo que los esté viendo antes de ser llevados a cirugía, sobre todo si son cirugías selectivas. Entonces, sí pueden tener desprogramación, sobre todo si utilizamos electrobisturí que no sea bipolar, entonces también pasa lo mismo como si fuera un marcapasos. Las bombas intratecales no necesariamente, pero pues también podría pasar. Entonces, en caso de cirugías selectivas, lo ideal es que los pacientes pues tengan una valoración previa por el intervencionista antes de ser llevados al procedimiento. Pero incluso muchos de esos pacientes tienen un contacto directo con la casa farmacéutica y con la persona que programa el dispositivo, donde pues básicamente usted le puede decir a la persona, desactíveme el dispositivo mientras voy a cirugía, o apáguemelo, póngamelo en modo apagado mientras yo voy al procedimiento y luego lo prendemos. Eso es muy importante porque van a ser pacientes que, por ejemplo, van a estar expuestos a otro tipo de medicamentos que hay que tenerlos pues, con las consideraciones perioperatorias. Y con respecto a las técnicas neuroaxiales, depende, ¿cierto? Obviamente, si un paciente tiene unos electrodos metidos a nivel epidural, pues no va a ser un candidato para ponerle, digamos, una técnica epidural o un catéter ahí metido epidural porque puede desplazar los electrodos que per se tienen un alto riesgo de desplazarse. Pero pues si usted pone un electrodo, pone, no sé, una técnica única, una anestesia raquídea por debajo del nivel donde están los electrodos, porque no necesariamente, nosotros no nos metemos como usualmente hacemos en anestesia L4, L5 para hacer este tipo de procedimientos, sino que vamos directamente a la raíz que nos está molestando. Entonces, hay procedimientos o hay dispositivos que están a nivel torácico, donde a nivel lumbar, pues el paciente no tiene ningún tipo de intervenciones y usted podría hacer técnicas neuroaxiales sin ningún problema, anestesia raquídea sin problema. Listo, súper, pues era como eso, porque muchas veces nosotros también nos llegan pacientes con un montón de cosas y no sabemos qué hacer. Y creo que igual es una pregunta que les sirve a estos muchachos porque pues podemos tener pacientes o familiares que estén con este tipo de manejos y también podemos orientar al paciente de entrada, el que tiene el dispositivo, si va a ser llevado a una cirugía o algo. Y lo último era también estas técnicas de manejo del dolor pueden servirnos en contextos de urgencias. Inclusive, pues, los urgentólogos, hablando más de bloqueos de nervio periférico, los mismos urgentólogos se han entrenado en ecografía para bloquear, por ejemplo, ahorita que hablabas de fractura de cadera, que es una patología que nosotros tratamos de intervenir muy rápidamente y que sabemos que el dolor es uno de los principales limitantes en hacer bloqueos de algunos nervios periféricos, sabiendo eso, que vamos a modificar el dolor, a mejorarlo y a hacer mejor la recuperación de esos pacientes. Entonces es como que tengamos muy claro esas cosas. Hay cosas intervencionistas que hacemos nosotros como anestesiólogos, hay cosas que vamos a necesitar el anestesiólogo para hacerlo y definitivamente que tenemos muchos recursos que debemos buscar tempranamente en este contexto. Yo les agradezco Sí, mucho. Cuéntame, Cris. no, y otro punto que me parece interesante, pues como a recalcar, es que tenemos una epidemiología diferente de nuestra población, cada vez tenemos población mayor que tienen enfermedades degenerativas, donde definitivamente vamos a tener pacientes de 98, 95 años que van a llegar a nuestra consulta y que muy probablemente de pronto no sean candidatos a manejo quirúrgico, por lo cual pues no necesariamente hay técnicas tan costosas, tan avanzadas que se les pueden ofrecer para ayudarles a manejar el dolor. Estar viejito no es igual a tener dolor y eso también es uno de los mitos que uno tiene. No es que usted es viejito y que por eso le duele. Eso creo que no debería ser así. Bueno, yo creo que quedamos súper contentos con esta charla, nadie más alzó la mano por ahí. Cris, agradecerte nuevamente, demasiado buena esta charla y por compartir como tus conocimientos y tu tiempo con nosotros. Agradecerle a todos los que se conectaron y por la participación. Esto me pone demasiado contenta, ya estamos terminando nuestro ciclo y dentro de 15 días, si Dios quiere, o dentro de 8 días, vamos a tener una charla, no recuerdo bien, lo confirmamos en estos días en el Instagram pues, del grupo, una charla para tratar de resumir y dar los tips básicos del manejo del dolor en general, con todo lo que hemos hecho este semestre para finalizar, para cerrar como con broche de oro y salir a ocasiones contentos. Muchas gracias a todos, vamos cerrando por acá. Gracias, Cristian, nos vemos. Muchísimo gusto, nos vemos, hasta luego. Chao. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, feliz noche.